Y vamos a conversar en la entrevista principal con el constituyente Cristian Viera. Él es independiente y abogado, además. Ha estado aquí con nosotros antes. Y ya estamos, Cristian, en básicamente los últimos minutos de un proceso inédito en la historia del país que ha generado, por cierto, todo tipo de comentarios, algunos buenos, unos malos, algunos insidiosos, pero de alguna manera era bastante predecible que eso iba a ocurrir. Lo que probablemente muchos no creyeron es que se llegara en los tiempos que se habían fijado a generar un texto que, entiendo, falta muy poco para que se den las últimas puntadas finales. Gracias por estar acá. No, buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. En efecto, ya estamos en la recta final, ¿no? De hecho, mañana viernes, tenemos la última sesión de comisión, la comisión de armonización, que es la votación de las normas transitorias, pero armonizadas. Porque había 3 comisiones funcionando simultáneamente, una de preámbulo, otra de normas transitorias y la de armonización, de la cual yo formo parte, que es la que realiza el trabajo para detectar inconsistencias, incongruencias o contradicciones en el texto constitucional, con también un trabajo de edición. Y eso trabajamos anoche hasta las 10:30 de la mañana del día de hoy, y mañana votamos. Entonces, claro, ya no hay más comisiones y ya solo quedan los plenos para votar en definitiva. Cuando tú dices, trabajamos en esto hasta las tantas horas de la noche, ¿quiénes componen la Comisión de Armonización? Bueno, la Comisión de Armonización se integra por 40 personas, ¿no? Y de los diferentes colectivos que habitan en la convención. ¿Cómo llegan esos integrantes? A través de firmas, ¿no? De patrocinios. Con 4 convencionales podían integrar aquella. Entonces hay diferentes colectivos. En el caso nuestro del Frente Amplio somos 17, entonces teníamos 4 integrantes ahí. Y entonces es una conversación que se da en la heterogeneidad que caracteriza la convención. Entonces, en esta etapa final, quienes presiden esta comisión se llaman coordinadores y coordinadoras, que es una dupla paritaria. Entonces hicieron una invitación: oye, hay un trabajo que hacer, reunámonos. Porque esto se tiene que hacer colectivamente, porque es una conversación que se da entre todos. Y llegan quienes quieren trabajar en este proceso y llegaron a esta conversación final desde el colectivo del apruebo hasta la coordinadora plurinacional. O sea, fue una conversación muy amplia, pero también exigente. Tú mencionaste el colectivo del apruebo, a la plurinacional. ¿Hay personas constituyentes de la derecha que también van? No. Y de hecho lo conversábamos el día sábado, que también estuvimos en votaciones, ¿no? Los colectivos de la derecha, con razones muy legítimas en todo caso, quisieron abstenerse de participar de ese lugar de conversación. ¿Y cuál es la razón que dieron? O sea, no desconozco las razones, simplemente que se excusaron y de hecho, a efectos de generar indicaciones, ellos tenían propuestas propias de indicación. Ahora, en este momento final no hay una discusión ya del contenido, el contenido ya está aprobado. Lo que tenemos que tratar de producir es el mejor texto. No sé si tuvo usted ocasión de ver el primer borrador que aparece, ¿no? Ese que lanzamos, que si usted lo mira no entiende nada, ¿no? Y me llegó uno ahora que dice, este fue el que pasó por armonización. Claro, que ya tenemos un tercer borrador. Ese primero no es que sea un desorden, sino que se vuelca en un texto el trabajo de 7 comisiones. Entonces no tiene orden, las normas están dispersas, se repite algo acá. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Entonces, en Antofagasta la comisión se organiza y lo que tiene por finalidad es primero darle un nombre de capítulo. Ese texto que usted vio, el primero, no tiene ni capítulo. Entonces hay que definir cómo se va a organizar y de hecho los nombres de los capítulos son bastante tradicionales, ¿no? Herederos de la larga tradición constitucional chilena. Pero luego, esos 499 artículos había que distribuirlos en la geografía constitucional. Y esa es una discusión compleja. Tomar la decisión de dónde va un artículo, hay algunos que son más fáciles, ¿no? Pero sobre todo en materia de derechos fundamentales es complejo y hay que distribuir todo eso geográficamente. Y eso hay que conversarlo, si no es arbitrario. ¿Dónde va si esto es un principio o un derecho? Bueno, en fin. Y luego, hecho eso, hay que revisar norma por norma, inciso por inciso, la escritura. Entonces ahí también hay trabajo de profesionales. Ese es un trabajo que tiene
tanto edición, si tú quieres, gramatical, Sí. como edición en términos de sentido del texto, ¿no? Las dos cosas, y técnico. O sea, primero hay una revisión gramatical, de hecho hay una destacada filóloga que nos acompañó, y eso generó también una discusión sobre ciertas categorías, sobre todo los abogados, que estamos condicionados por nuestra estructura histórica, o sea, el uso de las mayúsculas. Sí. Los que nos dedicamos al derecho siempre somos buenos para la mayúscula, creyendo que las letras altas importan es como poder, gritar más fuerte, o importan poder o importancia. Y detectar simplemente que ciertas palabras, al ser sustantivo común, van con minúscula a pesar del uso histórico que ellas han tenido con mayúscula. Un ejemplo emblemático que a mí me golpeó en términos personales, le debo confesar, cortes de apelaciones. Las cortes de apelaciones son un sustantivo común con minúsculas. Entonces uno se escandaliza. ¿Cómo va a ir con minúsculas las cortes de apelaciones? Acostumbrado toda la vida a citar las cortes de apelaciones con mayúsculas. Bueno, un sustantivo común. Porque la corte de apelaciones de Rancagua, ese es el nombre, ese es el sustantivo propio, a diferencia de cortes. Bueno, ese tipo de cosas que también llevamos nuestras estructuras que cargamos en la gramática, fueron corregidas. Entonces ese es el primer trabajo que hay que hacer. Pero luego también hay que corregir, no sé, desdoblamiento. Porque esta es una constitución que tiene una impronta paritaria y un enfoque de género muy importante. O sea, aquí no se habla en masculino para referirnos al género. Eso es una cosa muy, muy interesante en términos políticos, una decisión política. Pero como son 7 comisiones, podríamos decir que el texto se escribió a 7 manos. Había diferentes maneras para referir la paridad. Las y los, o nombrar, ¿no?, los presidentes y las presidentes, o a veces solamente el nombre, desdoblamiento. Y había en los desdoblamientos muchas maneras de referir. Bueno, hay que armonizarlo para que haya una sola manera. Entonces esas 7 manos se transforman en una mano y es lo que tenemos que hacer. Pero también habían algunas decisiones que eran un poco más duras si hay o no hay contradicciones o inconsistencias. Y una de ellas es la que se produjo a propósito del quórum de reforma a la Constitución, que ahí había claramente una inconsistencia, pero esa es un poco más sustantiva. Finalmente se decidió con 4/7, ¿no? Exactamente, porque lo que había ocurrido es que la norma cae en el Pleno, pero ahí se producía una inconsistencia toda vez que la norma constitucional, si responde al principio de supremacía constitucional, es decir, la norma que está en la cúspide, se iba a producir la paradoja que había normas legales que tenían un quórum más exigente que reformar la Constitución. Por ejemplo, la ley del Banco Central, de la Contraloría. Entonces iba a ser mucho más fácil cambiar la Constitución que cambiar las leyes. Eso es una paradoja. Entonces, O sea, un poquito irracional, digamos, también. bueno, usted es más duro que yo diría una No, inconsistencia. lo digo porque No es razonable. El movimiento que siguen las leyes que se dan en las discusiones parlamentarias responden a momentos, más que a épocas o a eras, en términos, a diferencia de la Constitución, Claro. que mira con mucha más amplitud. Por eso es que es interesante cada cierto rato en la lectura de la Constitución uno escucha que el tenor definitivo de esto va a estar derivado a Claro. un proyecto de ley. Claro. No, por eso lo razonable es que la Constitución tuviera un mecanismo que la hiciera un poco más rígida, porque las constituciones tienen vocación de estabilidad. O sea, no es llegar y cambiar la Constitución. Entonces el quórum al cual se arribó es 4/7 y ya estaban aprobados otros mecanismos para la reforma, pero yo quisiera aquí insistir porque se ha dicho que esta Constitución tiene una propuesta de reforma muy rígida y eso no es así. Lo que tiene de diferente de los procesos de las constituciones previas es que habilita la participación ciudadana para decidir sobre las modificaciones a la Constitución. Y eso es una novedad. Y la crítica que se hace a esa participación yo creo que es una crítica injusta toda vez que habilita la participación popular en la decisión de nuestras grandes definiciones sustantivas en términos constitucionales. Por ejemplo, ¿qué tipo de situación requeriría, por ejemplo, en el futuro, de ser aprobada la Constitución, un plebiscito o una consulta previa antes de hacerlo? Son 4 materias. 1, el régimen político y duración del periodo presidencial. 2, el Estado regional, sus atribuciones. 3, derechos fundamentales y principios. Y 4, reforma constitucional. O sea, cuestiones muy significativas. Macizas, digamos. Exactamente, pero cuando se produzca una alteración sustancial. Ahora, ¿quién va a determinar qué es la sustancialidad de esa alteración? Bueno, será también el sistema político, pero no es cualquier alteración. O sea, por ejemplo, no sé, se va a subir de 155 a 160 el número de diputados y diputadas. Eso no creo
creo que sea una alteración sustancial, pero sí pasar de Cámara de las Regiones a un Senado, que se podría, eso es una alteración sustancial. Bueno, eso tiene que pronunciarse la ciudadanía. Entonces hay ciertos temas que por su relevancia necesitan ser consultados. O sea, desde ese punto de vista, Cristian, podríamos señalar, hay países así, hay países que tienen, Suiza tiene 18 referéndum al año. Claro. Digamos, más o menos por una serie de materias. Hay montones de otros países que tienen referéndums, incluso aquí está habilitada la posibilidad de la consulta municipal y se ha usado en alguna oportunidad. Claro. Hay otras partes donde se usa muy seguido, pero en este caso, si te entiendo bien, se habilitó que no se diera una situación que se había iniciado con una gran participación de gente, se construía esta constitución, se aprobaba, suponiendo que se apruebe, se aprobaba, y después se le pedía a la gente que se volviera a sus casas y una vez cada 4 años votara por presidente. Digamos. Claro. Eso es lo que se trató de cambiar, que tuviera un poco más de participación. Sí, es muy curioso lo que se produce con esta constitución, porque esos se llaman mecanismos de democracia directa, es decir, de participación de nosotros y nosotras en los procesos de definición política. Pero es curioso que esta constitución, que surge no solamente en Chile, sino que en un marco de desconfianza de las instituciones y desconfianza de la política en general, el texto constitucional termina siendo un texto que ofrece la posibilidad al futuro de confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Porque en ese sentido, lo que está provocando este texto constitucional es principalmente habilitación a la política democrática del mañana para ir generando las transformaciones necesarias. Y eso es muy paradójico, ¿no? Porque en este contexto de profunda desconfianza, ¿cómo es posible que surja este texto con una confianza democrática en el futuro y también en estas instituciones? Bueno, también porque viene de la mano acompañada de ciertos mecanismos de democracia directa. Uno de ellos, lo que estamos conversando, la participación ciudadana en los procesos de reforma a la Constitución. Pero también está la iniciativa. La ciudadanía también puede presentar iniciativas para iniciar la discusión legislativa, que eso es algo que no existía. Ver, eso es interesante. Por ejemplo, una cosa que no necesariamente mucha gente lo sabe, pero voy a ponerlo en términos comparativos. Un alcalde del pueblo más chico que tú tengas en el país, en términos relativos, tiene más poder que un diputado. El alcalde puede disponer de fondos propios, puede generar cosas con cargo al presupuesto alcaldicio. Un parlamentario no puede proponer ninguna ley si es que esa ley tiene gasto público, gasto fiscal. Tiene que pasársela, lo que normalmente se ha hecho históricamente con esta Constitución, es que básicamente se convence al presidente o presidenta de la República de que esta ley es la que debiera hacerse y el presidente o presidenta, y digo presidente y presidenta porque en todos los gobiernos, tanto los de la oposición actual como el oficialismo actual en general, todos tuvieron la misma lógica. El presidente o la presidenta agarra esta idea, la hace en forma de ley y la reintroduce como si viniera del Ejecutivo. Claro. ¿Y eso por qué? Porque el Ejecutivo es el único que puede generar leyes con cargo al presupuesto público. Sí. Ahí hay una propuesta que es bien interesante y novedosa para el sistema institucional. Ahí estamos dentro del sistema político, el poder legislativo. Porque en el mundo hay como 3 grandes modelos en materia de iniciativa legislativa, ¿no? Porque conviene recordar que en materia de iniciativa, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley? En Chile, el presidente de la República o los parlamentarios. No existe iniciativa popular. Nosotros proponemos que también la ciudadanía pueda presentar con X miles de firmas un proyecto para ser discutido en el Congreso. Pero la pregunta clave es, ¿qué materia? Y ahí lo que usted dice es clave. Porque en Chile, por este rasgo del presidencialismo, solo el presidente era como el gran impulsor de la política legislativa. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto de ley que irrogara gasto al Estado solo tenía la iniciativa exclusiva. Aquí hay una modificación, es bien técnico esto, pero es muy interesante porque es innovador. Porque hay unas materias que se llaman leyes de concurrencia presidencial obligatoria. Lindo nombre, ¿no? Leyes de concurrencia presidencial obligatoria. Es decir, los congresistas, diputados, diputadas o representantes territoriales pueden presentar proyectos de ley. Y hay un listado de materias. Solo que en esas materias, en un momento determinado, por su contenido, necesitan el patrocinio del Ejecutivo.
Porque cuando el presidente de la República es el gran impulsor de la política legislativa, la iniciativa de congresistas se torna irrelevante. Sí. Así ha sido por lo menos exactamente, hasta ahora. Irrelevante. En cambio ahora se avanza un poco, igual en materia de gasto principalmente. Si se va a presentar se requiere un informe financiero, pero además congresistas pueden presentar. Pero para que para que pueda seguir avanzando y pasar al proceso de votación en general, necesita igual el concurso del Ejecutivo. Se avanza. Porque ahí, claro, si el gobierno no patrocina, se podrá provocar el conflicto político, habrá que dar razones, pero se permite ahora que no sea tan irrelevante la iniciativa de los congresistas. Ahora, es interesante eso. Eso se llama iniciativa mixta en otros lados. Es interesante eso, Cristian, porque de alguna manera se permite que pueda haber iniciativa de ley que va a necesitar gasto público por parte de los parlamentarios, pero no es como era anteriormente, donde los parlamentarios por sí y ante sí podían presentar un proyecto de ley y si es que se aprobaba, bueno, básicamente el Estado tenía que proveer los recursos para aquello. No, aquí hay un contrachiqueo del Ejecutivo, digamos. Y también del Legislativo. Y también del Legislativo. Sí. No, eso me parece responsable. Sí, eso es nomás del modelo de los gringos, ¿no? Que el Congreso Nacional también tiene una oficina financiera, o sea, los proyectos de ley tienen que venir acompañados de un proyecto financiero. Y hay algo que, claro, se caricaturiza de este proyecto. Este proyecto, en términos de responsabilidad fiscal, es extraordinario. Por un lado, tenemos una cláusula al comienzo, que es maravillosa, creo yo, que es la puerta de entrada del texto constitucional, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, pero esto, hacia lo cual vamos a transitar en el mediano y largo plazo, también requiere que se haga con responsabilidad. Y de hecho está consagrado expresamente el concepto de la responsabilidad fiscal del Estado, porque tiene que venir acompañado no solamente de gradualidad, sino que de ciertas reglas para que efectivamente esto no provoque un desmadre. Y eso está en el mismo texto constitucional consagrado. De todo lo que han discutido, Cristian Viera, ¿cuál te ha parecido a ti la discusión más controvertida de todas las que han tenido? Pongámosla de ese punto de vista. Que todavía te puede estar, aunque hayas votado a favor o en contra, todavía te puede estar dando vueltas en la cabeza. Bueno, muchas. Yo diría, en lo personal, a mí me afectó mucho cuando se votó el Estado Social y Democrático de Derecho la primera vez, que se pierde ese artículo por 101 votos. Porque si algo caracterizó el proceso constituyente era la posibilidad de transformación del Estado subsidiario. Y cuando eso se cae en el Pleno, por falta de 2 votos, yo dije, faltaron 2 votos. ¿Qué pasó acá? Si efectivamente, si algo debía empujar este proyecto constitucional, era una nueva fórmula política para superar el Estado subsidiario. Cuando llega, en definitiva, en todo caso, pasa holgadamente los 115, 120 votos, ¿no? Pero en ese momento dije, ¿pero qué pasó? No logré entender. Y había algunos problemas en la redacción que permitirían explicar. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que... Perdón, cuando tú dices, cuando finalmente se vota de nuevo... Claro, cuando llega al Pleno por segunda vez... Al Pleno por segunda vez... Ahí se aprobó y se aprobó bien. Y eso significa que se aprobó por más votos que las personas que básicamente eran oposición, entonces. Sí. Ahí... No, más de 2 tercios. Y pasó holgadamente. Y fue un momento muy bonito, además, esa aprobación. Pero yo creo que... Porque hay muchos temas, ¿no? Pero yo creo que un momento que a mí hasta el día de hoy me genera incomodidad es un tema también bien específico, que es a propósito de la relación que existe entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara Territorial. El bicameralismo, diseñado originalmente a partir del acuerdo político, se llamaba asimétrico. Sí. Es decir, hay una preferencia de la Cámara Política por sobre la Cámara Territorial, desde la perspectiva que genera mayor representatividad. Y había un mecanismo que se llamaba insistencia. Y ese mecanismo de insistencia significaba que si había un desacuerdo entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados, si había un desacuerdo, en definitiva igual, con un quórum de 4/7, podía insistir el Congreso de Diputadas y Diputados. Y ese artículo que establecía esa regla tuvo 101 votos. Y ese era un artículo muy, muy interesante en términos de proyección hacia el futuro para las relaciones políticas y la generación de ciertos mecanismos de contrapeso político. ¿Y cuál a tu juicio fue
la duda que tuvieron las personas que votaron en contra de eso? ¿Qué vieron en esa posibilidad que tú estás describiendo que no les gustó o que temieron? Yo advierto que esa regla era una innovación institucional significativa, pero el peso de la noche, ¿no?, y el peso también de las tradiciones que hemos santificado el bicameralismo, lo vieron como una amenaza al sistema político tradicional que tiene 200 años. Porque efectivamente eso suponía una innovación que en términos políticos era profundización de la democracia, porque era la preeminencia de la Cámara representativa. Y claro, son proyectos innovadores y no se alcanzan a vislumbrar sus potenciales emancipadores de esa regla. Ahora, entonces, las fuerzas conservadoras yo creo que no lograron advertir ese potencial emancipador, y es una regla que ese día además se cae porque, no sé, unos convencionales tuvieron problemas en internet y no sé qué, si faltaron 2 votos. Esa regla a mí me duele. Ya, pero también miremoslo desde un punto de vista, si tú quieres, el vaso lleno. El vaso lleno. Era esperable que en una situación donde había mucho cambio, iba a haber mucho cambio, eso es lo que se buscaba, 80% de la gente quería cambio, y te lo vota al principio muy tranquilamente, sí, queremos esto. Pero a medida que se va dando el proceso, de repente uno es dueño y es de alguna manera esclavo de su rutina, esclavo de su certeza, de aquello que siempre ha vivido, incluso con aquello que no le gusta, pero lo conoce y sabe cómo de alguna manera acomodarse. Cuando viene algo demasiado nuevo y muy tremendamente innovador, de pronto provoca en la gente, en la misma gente que te dijo yo quiero una cosa nueva, provoca como resistencia, provoca un poquitito de temor. ¿Qué tanto sienten ustedes que eso ha pasado? Sí. ¿Hay cambios importantes? Sí, pero también hay muchos elementos que se heredan de la tradición constitucional chilena. Yo creo que esa sensación que podemos tener tal vez es de que aquí hay un cambio muy, muy robusto, tiene que ver porque efectivamente se discutió mucho. Y muchas ideas, algunas incluso muy extravagantes. Pero el texto, en definitiva, es un texto que contiene innovaciones institucionales, sobre todo de la perspectiva de los derechos. Hay una promesa transformadora y una perspectiva muy emancipadora para nosotros y nosotras, pero en términos institucionales hay unas pocas innovaciones. Tampoco es tanto. O sea, pensemos en el Banco Central. El Banco Central es más o menos lo que tenemos. El órgano jurisdiccional. Claro, se ha hecho mucho ruido sobre el pluralismo jurídico, eso ya existe en la práctica en algunas comunidades y esto es simplemente actualizar lo que existe en otros países. No hay mayor innovación, pero sí tal vez hay una corrección para la independencia interna de los jueces. Ahí hay una innovación, pero es una demanda largamente sentida por jueces, por juezas, que fue respaldada incluso por el presidente de la Corte Suprema. Pero donde yo creo que hay una innovación importante es en la justicia constitucional. Y ahí yo creo que en términos democráticos es algo muy bueno para la salud de nuestro país. Porque lo hemos conversado en otras ocasiones, Fernando, pero el Tribunal Constitucional con sus prácticas, sobre todo de 2005 en adelante, se transforma en una verdadera tercera cámara legislativa. Y esto por 2 mecanismos. Uno, por el control preventivo, es decir, el control que se hace antes de la promulgación de las leyes, pero también por el uso de las inaplicabilidades, que es el control que se hace con posterioridad. El diseño del Tribunal Constitucional, que no cambia mucho en cuanto a la designación, es una designación muy parecida a la de ahora, pero las facultades es muy interesante, porque a diferencia del constitucionalismo latinoamericano, que puso su confianza en la Corte como la guardiana de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene que ser deferente con el texto constitucional. Cada vez que se interpreta una ley, tiene que hacerse, uno, respetando al legislador, y se presume su constitucionalidad. ¿Y eso qué significa? Compromiso democrático. Las leyes se presumen constitucionales. Entonces hay que dar muy buenas razones para poder justificar que esto no se apega a la Constitución. Y lo segundo, también desaparece este control preventivo, que llevó a que muchas veces se transformaran los jueces en que sus convicciones personales arrastraban a fallos que anulaban el proceso legislativo. El diseño de la Corte Constitucional yo creo que está bien, muy bien. Yo hubiera preferido un control débil que se llama, pero bueno. Yo creo que eso es una innovación importante y va a ser muy saludable para el régimen político.
Por último, te quiero preguntar una cosa que tiene que ver básicamente con logística, digamos. Veo que estás con el libro ahí. ¿Ese es el libro ya armonizado? No. Estas son textos que compré en la calle, ¿no? Ok. Que se venden en el Paseo Humada. Te quiero preguntar, ¿cuál es la forma? ¿Ustedes van a tener alguna injerencia en cómo se comunica lo que ustedes hicieron? Bueno, hay una política comunicacional de la convención, hay un presupuesto que igual es un presupuesto más o menos modesto, algo se hace y se socializa, pero también yo detecto que en la caja de amplificación mediática de la convención es reducida, ¿no? O sea, los focos están muy centrados en nosotros y nosotras, pero principalmente en nuestros hierros, que los tenemos. Pero en las cosas que nosotros hacemos bien o que discutimos sustantivamente hay menos atención, ¿no? Es un espacio abierto a la polemicidad, podríamos decir. Pero el punto está en que el día 4 de julio se disuelve la convención. Sí, pues. Entonces, ahí yo espero que el trabajo en la campaña sea más bien un trabajo de un compromiso como de irradiación, pero no va a estar a cargo de la convención porque desaparece. Y finalmente, para ponerlo con número, ¿cuándo es el momento final de los finales? Por ejemplo, ahora se estaba discutiendo si que los expresidentes podían ir a recibir todo esto. ¿Eso es la última decisión que se va a tomar de todas las decisiones que se han tomado ya? No, yo creo que todavía esas son decisiones de la mesa, de la mesa directiva. Yo creo que la mesa se sigue reuniendo sistemáticamente, pero el último día es el 4 de julio. Un año después, porque el plazo que teníamos, 12 meses. Nosotros empezamos el 4 de julio del año 2021, se cierra todo con la entrega de la propuesta, porque nosotros vamos a entregar una propuesta al presidente de la República, que eso es lo que dice la regla de la Constitución vigente, al presidente de la República el 4 de julio, y ese mismo día la convención se disuelve. ¿Pensaste alguna vez que no iban a llegar al plazo? Sí. No, han sido los últimos 2-3 meses, ha sido con unos horarios muy exigentes, pero también ha habido mucha buena voluntad tenemos que arribar a acuerdos. Y el plazo es el que es y nos esforzamos de una manera descomunal, pero yo creo que lo bonito es que después del 4 de julio, sin la convención, lo que va a hablar es el texto. Y el texto está bien. Cristian Viera, muchas gracias por haber estado Gracias a con usted, nosotros Fernando. una vez más.